Muy buenas a todos, estamos de nuevo acá con este planito y esta máscara, y es porque este video va a ser una recapitulación, ¿sí?, de todo lo que vinimos viendo hasta ahora. Estuve pensando mucho todos los procesos que yo les presenté a lo largo de esta serie de videos, y llegué a la conclusión que para ustedes que se están iniciando en esto del modelado 3D, el proceso más fácil, rápido, con menos complejidades, es el que iniciamos o les demostré en el video anterior, que de manera muy rudimentaria, rápida, desprolija, eh, utilizando Dynamesh. Bien, entonces en este video vamos a replicar todo ese proceso que vimos en el video anterior, pero de una manera más ordenada y haciendo las cosas un poquito más prolijas. Lo que vamos a hacer es nuevamente, por eso es como una recapitulación y repaso, ¿sí? Vamos a hacer nuevamente el proceso de extracción, vamos a convertir a nuestra malla en simétrica, y vamos a agregar, como vimos en el video anterior, una box, ¿sí?, una cajita que nos va a servir como límite o apoyo para no pasarnos a la hora de esculpir, no pasarnos de la raya y provocar los defectos que vimos en el video anterior en el Dynamesh. Estos errores, digamos, que parece que se empieza a comer la malla, se empieza a desgarrar. Bueno, queremos evitar eso. Como les dije, este proceso me parece el más amigable para ustedes que están iniciándose en esto del diseño 3D. Dynamesh ofrece muchísima libertad, es muy orgánica la manera de trabajar, muy natural. Simplemente tienen que preocuparse en utilizar pinceles, en probar pinceles y estar ahí. Una hoja, un filo, tiene características muy especiales, como por ejemplo caería en la categoría de hard surface. Anótenlo por ahí, después lo googlean, lo buscan. De hard surface, una superficie dura que tiene bordes muy bien definidos, y tal vez Dynamesh no es lo apropiado para eso. Si bien hay artistas que realizan cosas increíbles con Dynamesh, modelos hard surface utilizando Dynamesh, requiere mucha práctica, mucha experiencia, dedicación, prueba y error para lograr el efecto deseado. Por eso es que Dynamesh, a mi criterio, según mi experiencia, no es lo más apropiado para lo que es hard surface, pero la verdad que es muy placentero trabajar con Dynamesh, porque lo libera uno de un montón de preocupaciones técnicas y uno se enfoca simplemente en la creatividad, en trabajar, esculpir, modelar. Bien, pero tenemos que tomar ciertos recaudos, ¿ok? Pero vamos a ir viendo eso poco a poco a lo largo de este video. Pero para sintetizar y cerrar esta introducción y comenzar ya el proceso de modelado, este proceso, este método es el que yo les recomiendo a ustedes que utilicen para modelar su hoja. La hoja y el filo, lo demás va a ser, una vez que ya dominen esto, lo demás va a ser muy fácil, ¿ok? Tal vez hubiese sido conveniente comenzar por la guarda y el mango para que ustedes vayan soltando la mano, que es mucho más libre. Pero bueno, vamos a sacarnos esto del camino, ¿sí? La hoja, que tal vez sea el elemento más complicado por sus características, ¿no?, para modelar, y luego lo demás va a fluir y va a ir rápido, y recuerden lo que les digo, lo van a disfrutar un montón. Bien, así que este es el proceso que yo les recomiendo como para principiantes. Bien, no vamos a buscar la perfección, no vamos a buscar la precisión. Va a ser bastante imprecisa la malla, en el sentido que tal vez el filo no se vea perfecto, pero vamos a trabajarlo, y esto depende del tiempo que usted le vuelquen a este modelo para lograr ese acabado prolijo, de un filo limpio y demás. Pero si no lo logran, no pasa nada. Requiere tiempo y mucha práctica. Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a repetir cosas que ya hicimos en videos anteriores y le va a servir de repaso. Tenemos nuestro plano, bien, al que le aplicamos una máscara para realizar la extracción. Vamos a realizar la extracción con el thick a 0,02 en este caso, y double, bien, para que genere una malla
con este grosor, hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? No me voy a detener mucho en explicaciones que ya hice. Aceptar. Bien, la tenemos con Local Symmetry activado. Vamos a darle a Mirror and Weld, que está por acá. Recuerden que es Geometry, Modify Topology, Mirror and Weld en el eje X. Y también vamos a activar la letrita pequeñita, casi imposible de cliquear, que dice Z. Ok, Mirror and Weld en Z. Muy bien, tenemos nuestra extracción. Este extract, voy a renombrar ya rápidamente esto como Blade. Me cuesta porque tengo un cable acá atravesándome el teclado. Blade Extract. Perdonen, Extract 01. Bien, voy a duplicarlo. Ok, por una cuestión de nada más, quiero tener duplicados. Y vamos a transformar esto en Dynamesh. Resolución, dependiendo, bueno, vamos a explicar un poco, voy a detenerme en Dynamesh rapidito. Si bien yo tengo un video específico que lo compartí en el aula virtual hablando del Dynamesh, explicando Dynamesh, voy a hacer una pausa, un paréntesis acá para explicarles más o menos rápido de qué trata. Dynamesh, cuando activamos la función Dynamesh, activamos la función de malla dinámica. Es decir, que si nosotros estiramos la malla y actualizamos el Dynamesh utilizando control y dibujando una máscara, ¿sí? Esa malla se actualiza. Es decir, vamos a hacer un pequeño dibujo muy rápido. No quiero detenerme mucho en esto porque quiero avanzar en el proceso modelado. Pero bueno, vamos a suponer que nuestra malla tiene esta forma, ¿sí? Y como podrán ver, en esta malla vamos a tener esta disposición de polígonos, por decirlo de alguna manera. Al estirar la malla, voy a ponerlo en amarillo, ¿sí? Al estirar la malla, estos polígonos indefectiblemente no les queda otra que estirarse, ¿sí? Como si estiraran un pedazo de látex. Se va a estirar, estirar, estirar. Y no sé si alguna vez estiraron un globo estampado. Verán que ese globo, la estampa de ese globo se estira. Se estira, se estira. Bueno, eso pasa con los polígonos. Entonces, con una malla que no es dinámica, bien, el comportamiento natural, normal, es que los polígonos se estiran. Pero llega un punto que los polígonos ya no pueden soportar tanto estiramiento y comienzan a rasgarse y van a comenzar a ver puntas que quedan muy desprolijas. Acá es donde entra en juego el Dynamesh. Entonces nosotros estiramos esta malla, voy a usar otro color, y cuando actualizamos el Dynamesh, Dynamesh va a crear otros polígonos. A ver, voy a tratar de usar un blanco, a ver si se ve mejor. Va a crear nuevos polígonos, como si fuese una subdivisión, ¿sí? Pero no lo es. No lo es. Va a crear nuevos polígonos que tiene, por así decirlo, tiene como un budget. Es como que tiene una cuota. La cuota de polígonos que va a ir agregando a lo largo de toda esa superficie está definida por la resolución, ¿sí? Que está por ahí, que ahora yo justo no tengo abierto lo que es el Dynamesh, pero anda por ahí dando vuelta. Ahora lo vamos a ver. Entonces, la resolución determina la cantidad de polígonos, ¿sí? Cantidad de polígonos n que se va a distribuir, se va a distribuir a lo largo de toda esa malla. Entonces vamos a suponer que esa resolución no es que van a ser 128 polígonos, ni 128.000, ni nada. Es un número que varía en función del tamaño del objeto. Si mal no recuerdo, y esto es una duda que siempre tengo, pero al probarlo lo voy comprobando siempre, objetos pequeños, ¿sí? Objetos pequeños necesitan más resolución, ¿sí? Objetos grandes, menos resolución, ¿sí? Funciona de esa manera. Entonces, si ustedes tienen un objeto en su escena, por así decirlo, en su proyecto tienen un objeto pequeño, por así decirlo, tal vez un collar, y tienen un objeto grande,
Para que este objeto pueda tener muchos detalles a la hora de esculpir, van a tener que subir la resolución y se van a dar cuenta, ¿sí? Porque van a querer esculpir con la misma resolución que tiene este objeto grande y no les va a quedar igual. ¿Bien? Y viceversa, si tiene un objeto grande, van a tener que usar menos resolución. La manera en que se trabaja es partir de una resolución que nos quede cómoda para el esculpido base. Entonces voy a borrar todo este desastre. Entonces comenzamos con una res baja que permita un esculpido sculpt base, tal vez de bloque, ¿sí? Ir trazando las formas muy básicas, y a medida que necesitamos vamos aumentando la resolución. A medida que necesitamos, si necesitamos meter detalles más finos, vamos a ir aumentando la resolución y se van a dar cuenta, ¿sí? Entre cada trazo que ustedes hacen van a actualizar el Dynamesh utilizando la máscara, es decir, trazando una máscara afuera, como yo lo hice recién, trazo una máscara afuera y se actualiza el Dynamesh. Ya vamos a verlo en la práctica, ya lo vamos a ver. Bien. Cuando hacen cambios de resolución también necesitan actualizar el Dynamesh. Bien. Y la resolución la pueden aumentar o bajar. Tal vez subieron mucho la resolución y se van a dar cuenta que están subiendo la resolución porque tal vez le pasan al pincel de Smooth, que se activa con Shift. Ok, mantiene apretado presionado Shift y ya vamos a ir viendo todos estos pinceles a medida que los vamos usando. Mantiene presionado Shift y van a darle al pincel de Smooth y no se suaviza, o el esculpido les cuesta. Bien, es porque tiene mucha resolución, entonces el pincel de Smooth va perdiendo fuerza si se quiere. El pincel de Smooth ya va a empezar a trabajar sobre detalles muy finos, pero los detalles grandes ya le va a costar. Entonces por eso se trabaja con resolución baja, para que los pinceles mantengan su rendimiento, y se va aumentando la resolución para usar otros pinceles para más detalles. Bien, básicamente ese sería el proceso. Ya lo vamos a ir trabajando y lo van a ir viendo ustedes a medida que lo van haciendo. Cuando trabajamos en Dynamesh, básicamente solamente, como le dije en el video anterior, solamente nos concentramos en usar pinceles y enmascarar. Pincel y enmascarar. Es decir, le damos al pincel estándar, que voy a dibujar acá, voy a escribirles, pincel estándar, el brush, sáquenle captura si quieren, el estándar, simplemente con el clic. Después tenemos, ese es el pincel rojo en realidad, ese es el pincel rojo. Bien. Después tenemos el pincel que van a ver que el cursor se pone azul, que es el Smooth. Se activa con Shift. Después tenemos el, a ver si mal no recuerdo, el amarillo. Ese es la máscara. La máscara, si mal no recuerdo, no sé, creo que era color amarillo. Si me equivoco, bueno, no importa, no voy a rehacer todo. Con control. Y después tenemos un modificador de todos estos pinceles, que funciona con Alt. Bien. Después le voy a subir un PDF donde tengo toda una guía de esto, de cómo funcionan los pinceles, qué sé yo. Ya apenas termino este video porque me acordé que el otro día encontré ese archivo, estaba muy copado como lo había armado. Le dediqué bastante tiempo, ya tiene sus años. Le dediqué bastante tiempo a armar ese archivo para explicar el funcionamiento de los pinceles y cómo funciona un montón de cosas. Yo termino este video y lo subo. Subo ese archivo también al aula virtual. Y lo comparto en Discord y todo el tema. Bien, entonces tenemos estas funciones. Pincel estándar, que es el que más vamos a utilizar. Luego el Smooth para suavizar cositas. No existe el borrador, no existe. Olvídense, no hay borrador. Y la máscara, que es control. Bueno, estamos. Entonces, ¿qué hicimos? Ya. Mask. Luego Extract. Ajá. Extract. Resimetría.
¿sí? Hicimos volvimos simétrico. Y ahora lo que resta es convertir a esto Dyna. Convertir esta malla presionando este botón en Dynamesh, ¿sí? Y definir la resolución, obviamente. Bien. Vamos a borrar todo esto y vamos a hacerlo así, justamente eso. Bien. Entonces, este Blade Extract que yo dupliqué acá, lo voy a renombrar para saber que esto ya va a ser mi Dyna. De este momento ya su topología, cuando yo active el Dynamesh, su topología va a cambiar y se va a volver una topología dinámica, ¿bien? Que va a ir variando a medida que yo voy trabajando. Voy a irme a Geometry, voy a buscar Dynamesh, esperen que lo encuentre por acá. Yo lo tengo allá arriba, mi interfase personalizada. Y así como está, por defecto, y esto me di cuenta con los chicos de presencial, en las clases presenciales, por defecto viene activado el botón de Project. ¿Ok? Si está activado, que dice Reprojected Dynamesh, lo desactivan, porque esto genera un cálculo extra que exija su máquina, exija el procesador, y van a ver que cada vez que actualiza el Dynamesh va a aparecer una barrita acá que se carga, y la verdad que corta mucho la dinámica, el flujo, ¿sí? Entonces lo desactivan, no es necesario. Si quieren leer de qué se trata, le dan control y lo leen. Ahora yo no me voy a detener a explicar eso, porque si no vamos a estar acá, va a ser una clase de pura explicación de Dynamesh. Voy a darle a Dynamesh y así, a simple vista, yo me doy cuenta que esta malla no tiene la resolución que yo quisiera que tuviese, ¿sí? Fíjense ¿por qué me doy cuenta? Porque estos bordes no están prolijos, fíjense, está todo roto, ¿sí? Y es una malla de muy baja resolución. Podría trabajar con esto, sí, pero no es lo que quiero. Entonces voy a duplicar esto, 128, 256, no tiene que ser exactamente múltiplos así de 8. Vamos a darle a Dynamesh. Podría andar, pero no me agrada todavía. Control Z, verán de que cada vez que hago Control Z se desactiva. Traten de prestar atención acá abajo, ¿sí? La tecla rápida que presiono. 256, voy a ir un poco más a 350. Dynamesh. Podría ser. ¿Y cómo voy a probar a hacer una prueba rápida? Voy a activar la simetría. Fíjense acá arriba, simetría en el eje X, pero como mi hoja es simétrica en el eje X y Z, ¿sí? Esto depende del diseño que ustedes tengan. Puede ser que solamente sea simétrica en el eje Z. Voy a hacer una prueba con algún pincel. Yo en este caso tengo... Vamos a probar el Trim. Podría andar esta resolución. De última, le aumento. Tengo la posibilidad de aumentarlo. Voy a probar el pincel de Smooth presionando Shift. Y fíjense que es súper potente el Smooth. Tengo que tener mucho cuidado. Vamos a explicar algo de los pinceles. Bien. Voy a hacer otra pausa antes de comenzar el esculpido. Bien. Yo voy a trabajar. Ya activé el Dynamesh, una resolución de 350. Esta resolución no es un valor, como les dije, fijo. Va a variar dependiendo del tamaño de su modelo. Pero como todos estamos trabajando con un plano que todos insertamos el mismo plano y aplicamos una máscara, todos más o menos vamos a tener el mismo tamaño de objeto. A menos que ustedes lo hayan escalado y lo hayan agrandado, vamos a tener el mismo tamaño del objeto, así que esta resolución nos puede funcionar a todos los que están siguiendo estos tutoriales. Después va a servir a todos, bien, a todos. Me como las heces. Bien, vamos a hablar de los pinceles un toque antes de arrancar. Acá arriba verán que tienen un montonazo de botones. Esto viene por defecto así. Esto vamos a ir viendo después. Quiero detenerme a explicar esto. Cada pincel, voy a pasarme al pincel estándar. Voy a sacar esto, voy a pasarme al pincel estándar. Voy a volver a bloquear. Miren de que tiene un botoncito que dice Z-Add y Z-Sub. Z-Add, esto está en el PDF que le voy a compartir, pero Z-Add lo que hace es, en el comportamiento normal del pincel estándar, es levantar la superficie. Entonces esto sería Z-Add en este pincel, aclaro, en este pincel. En otros pinceles varía la función. Si yo le doy a Z-Sub, voy a aplicar la función contraria, el comportamiento contrario. Z-Sub, comportamiento contrario, ¿sí? Menos, más. ¿Cómo se activa esto? También yo estoy con Z-Add, bien, estoy con Z-Add, y si yo le doy, mantengo presionado Alt mientras estoy pasando mi mouse,
mientras estoy cliqueando y pasando el mouse, automáticamente activa, ustedes no van a ver que se activa acá arriba, pero activa el modo alternativo, por eso el Alt, y que es el Z-Sub. Bien, explicado eso básico. Vamos ahora a la intensidad. El Z-Intensity controla la intensidad del efecto del pincel. En el caso del pincel estándar, lo que hace es levantar la superficie así. Más Z-Intensity, más va a levantar esto. Menos Z-Intensity, menos poder. Menos efecto tiene sobre la superficie. ¿Bien? Focal Shift controla el enfoque del pincel. ¿Sí? El Focal Shift van a ver de que un valor negativo, en el pincel tenemos como el centro, que es donde actúa, tiene el mayor efecto, que se va degradando, ¿sí?, hacia los bordes. Esto imaginen como un degradado, bien, blanco a negro, ¿sí? Va pasando por distintas escalas de grises. Cuando tengo un Focal Shift negativo, este círculo es igual a este, es decir, no hay degradado, no hay un blur, un desenfoque, entonces es un borde duro. Bien, Focal Shift más alto, este circulito se va a achicar un montón y va a tener como un efecto muy leve y muy puntual en un lugarcito y degradado. Draw Size, como su nombre lo indica, es el tamaño del pincel. ¿Ok? Acá hay una opción que viene por defecto, que ahora no recuerdo cuál era. Esperen que voy a desbloquear esto. Y dice, esperen que me fije. Dice, recordar el tamaño del pincel, el tamaño por pincel. Recordar el tamaño de la brocha por pincel. Está activado por defecto, yo lo dejo así. Ahora, vamos a mirar un poco más. Esto no lo vamos a usar ahora. Voy a poner otro color. RGB es para básicamente colorear. Vamos a aplicar info de color. Cuando tenemos activado esto, el color que esté acá, en con eso vamos a ir pintando la hoja. Acá no, en este workflow que yo les comparto casi no utilizamos el RGB. La M es el material. El material es lo que está acá. Bien, este material lo pueden ir cambiando, pero cuando ustedes activan la M van a pintar con cierto material. Por ejemplo, pueden tener un material, ay, hace un ruido mi mesa que me está poniendo histérico. Tienen un material, por ejemplo, de arcilla, y cuando tienen activado la M pueden pintar, por ejemplo, con metal, cromo. Entonces van a ir pintando una zona y esto, por ejemplo, va a ser M1 y esto M2. ¿Ok? Borro todo esto. Esto no vamos a usar. Y esto que ven acá activa el gizmo de transformación. Bien. Entonces, sacado toda esta cosa de la interfase del camino, vamos a ir viendo otras cosas. Ya está. Acá tienen las brochas o los pinceles. ¿Sí? Hay pinceles que actúan, por ejemplo, como el que está acá, el Dame estándar. El Dame estándar, su comportamiento normal es presionar. ¿Sí? Entonces, cuando usted presiona en Alt, va a hacer el efecto contrario. Bien. Luego tienen lo que es el trazo, la punta del pincel. ¿Sí? Entonces van a tener acá, como se ve acá, está activado el dots. Entonces, el trazo, a medida que va pasando, va insertando pequeños puntos. ¿Sí? Muy juntitos uno al lado del otro. Pueden cambiar eso, por ejemplo, con el Lace Stip y demás. Pueden cambiar la distancia entre los puntos para lograr efectos. Después tienen el Freehand, por ejemplo, que es una línea. Y otros tipos de trazos que van a encontrar ahí que pueden experimentar. Bien, no voy a mostrarles ahora, no voy a hacer una demostración de trazos ahora, porque ya les digo, tenemos como 5 videos para hacer. El alfa controla, como por así decirlo, el stencil o la punta del pincel. Van a encontrar acá, por ejemplo, una estrella. Entonces, cuando ustedes usen el estándar dots y una estrella, en vez de utilizar círculos, va a utilizar estrellas. Van a ir estampándose estrellas. Y Texture Off no usamos prácticamente, pero esto si ustedes necesitan en algún momento y quieren experimentar, cuando activan eso,
Y tiene que estar activado acá también el RGB y demás. Pueden pintar con una textura. Por ejemplo, tienen procedurales, creo que se llama así, que por ejemplo si tienen camuflaje pueden ir pintando camuflaje directamente sobre el modelo. Pero no lo usamos en este workflow, para eso usamos Soften Painter. Como le dije, material. ¿Sí? Acá pueden desplegar esto, van a encontrar un montonazo de materiales. Van a ver que yo lo voy haciendo a medida que voy avanzando. Lo que es el color no lo tocamos, lo dejamos en blanco. Van a ver que si lo pueden cambiar acá con este selector de color, pueden cambiarlo y va a cambiar como el color base, pero los materiales van a ver que también cambia cómo se ven estos materiales. Algo más que tengan que hablarles de la interfase que deban tener en cuenta, igual lo vamos a ir viendo a medida que van a ver que yo elijo tal pincel, cambio el trazo, esto y lo otro, voy haciendo distintas cosas a medida que voy avanzando. Bien, entonces ya hicimos todo esto y yo diría, bueno, vamos a comenzar a esculpir, pero voy a dejar este video acá, que es una charla sobre interfase, pinceles, ¿sí? Y una intro a Dynamesh, y vamos a cerrar acá el video, así queda ordenado y no queda todo una gran cosa de una hora, y es más fácil para consultar para ustedes también. Y a mí también me permite después en la descripción agregar distintas cosas y no es tan tedioso. Pero yo lo cierro acá este video y ya me dispongo a grabar la siguiente parte. Bien, así que nada, queda cerrado acá. En la siguiente parte comenzamos ya con el esculpido propiamente dicho. Nos estamos viendo, chicos.